Hola Alfonso, encantado de saludarte. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pillamos ahora? Muy bien, me había reservado este ratito para vosotros. Genial, porque hoy nos presentas tu libro Un viaje a tu interior. ¿Cómo surge la idea de publicar esta obra? Pues mira, yo siempre, esto se publica en abril del año pasado, pues hace un añito más o menos, Sí. y bueno, yo desde pequeñito siempre he estado dándole a las letras, ¿no? Escribiendo cuentos, relatos, presentándome a concursos, Ajá. ganando algunos de ellos, bueno, otros lógicamente no, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento de mi vida profesional en el que digo, leches, tengo muchas cosas que contar, ¿no? Y me gustaría profesionalizarlo un poco, ¿no? Entonces, bueno, empecé a reunir relatos que yo tenía, artículos divulgativos, que también me dedico a ello, los transformé en historias, en relatos, en cuentos para adultos, ¿no? Y casi que sin darme cuenta, pues tenía material suficiente como para reunirlo en un solo, en un libro, Mm. y bueno, iniciar el proceso de presentarlo a alguna editorial, pues a ver si alguien se animaba con este proyecto, ¿no? Y así fue como surgió un poco, cogiendo de aquí y de allí de todo lo que yo tenía, dándole forma de relatos cortos, de cuentos, de historias, y presentándolo pues como una forma de divulgar información psicológica que entiendo que no está al alcance de todo el mundo que no esté metido en la profesión, ¿no? Y así Claro, fue como surgió. claro, porque tú eres psicólogo y digamos que utilizas los cuentos de una manera terapéutica, ¿no? Para... Efectivamente. Mm. Efectivamente, a través de las experiencias que yo tengo con los pacientes en el día a día, ¿no? Esto siempre me da, pues, como te digo, para escribir artículos divulgativos, ¿no? Siempre desde un punto de vista un tanto diferente a lo que se puede encontrar. No son artículos, ¿cómo podría decirte? Pues esto que te aburres, ¿no? Cuando llevas ya leyendo medio folio, ¿no? Mm. Sino que están basados en la experiencia diaria y en lo que va al grano, como yo suelo decir, ¿no? Claro. Entonces son artículos amenos. Luego yo también me gusta darle un toque divertido. Mm. Pienso, ¿qué es lo que me gusta a mí leer cuando leo algo? Bueno, pues es lo que intento ofrecerle a los demás, ¿no? Claro, aplicas la fórmula, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Mm. ¿Y hay alguno que te guste especialmente, alguno corto que puedas comentar ahora o resumirlo de alguna manera? Ujú. De los que forman parte del libro, ¿te Sí, refieres? alguno que haya entrado en el libro porque dices, mira, este me gusta especialmente incluirlo aquí. Ujú. Pues mira, existe uno, bueno, de todos los que hay, bueno, en general, todos, claro, como todos son como hijos míos, ¿no? Claro, Por es así una decir, ¿no? selección, ¿no? Que has hecho ahí. Eh, esto es, ¿no? Pero mira, existen dos que especialmente me gustan a mí, Ajá. que son El tacto de la infancia Ujú. y La joya de los siete cofres. Son dos cuentos que están dedicados para la generación anterior a la mía. Ajá. Yo tengo ahora casi 32 años, cumplo ahora en este verano, y pensaba eso en la generación anterior a la mía, ¿no? En cómo habían sido educados, en qué creencias tenían, en qué lastres culturales portaban también en sus adentros, ¿no? Y decidí escribir estos dos cuentos, uno orientado hacia los hombres de esa generación y otro orientado hacia las mujeres de esa generación, Ajá. ¿no? Entonces casi que cuentan un poquito lo mismo, pero cada uno poniendo en relieve, Con matices. mm, efectivamente, cada uno poniendo en relieve los lastres culturales, como te digo, que cada uno ha ido acarreando a lo largo de su vida. Y bueno, ya te digo, el tacto el tacto de la infancia estaría dedicado pues para los hombres de esa generación, y La joya de los siete cofres estaría dedicado para las mujeres de esa generación. Eso no significa que uno solo puedan leer los hombres y otro solo puedan leer las mujeres. Ujú. Cualquiera puede sentirse identificado con cualquiera de los dos, ¿no? Pero en ambos se expresan patrones culturales que son típicamente de unos o típicamente de otros. Entonces les ofrece un reflejo de cuáles son esas trabas, ¿no? que por ser hombre o por ser mujer se les ha ido poniendo por la educación y los patrones culturales que arrastramos. Mm. Y bueno, por eso me gustan especialmente Mm. este combo. Ajá. ¿Y cuánto marca la infancia en una persona? Bueno, mira, tengo una colega de profesión que es Sí. especialista en infancia, ¿no? Y ella dice, en los 3 primeros años se establecen las bases de la personalidad futura. Si nos equivocamos en esos 3 primeros años,
tenemos los otros 3 siguientes para intentar arreglar un poco lo desarreglado en los 3 primeros. Una próloga, ¿no? Eso es. Y si no lo conseguimos, tenemos el resto de la vida para colocar lo que nos ha colocado bien. Con lo cual, la infancia no solo es importantísima, sino que es la base de todo lo que te va a venir, incluso hasta el día de tu muerte de anciano, ¿no? Se habla mucho, bueno, en muchos términos de recuperar el niño interior, ¿no? ¿Es algo que se puede hacer? ¿Es algo real? Sí, sí. El niño interior es esa figura con la que todos nacemos, por supuesto, ¿no? Es esa figura pura, libre de ataduras morales, de creencias limitadoras. Es como una tabula rasa, ¿no? Sí. Y bueno, el niño, el bebé, el niño, se desarrolla con el mundo de una forma muy limpia, de una forma muy inocente, ¿no? Esa limpieza, esa pulcritud, esa inocencia la vamos perdiendo conforme vamos coleccionando, por así decir, ciertas experiencias que nos vienen a enseñar que el mundo no es tan puro, tan pulcro, tan inocente como un ser humano cuando nace. Entonces, claro, todas esas experiencias que me van haciendo daño, en mayor o menor medida, se van acumulando dentro de mí como en forma de capas que los seres humanos nos vamos poniendo para proteger aquel diamante que es puro e inocente, como te digo, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que tanto nos vestimos con estas capas, con estas corazas a modo de protección, ¿verdad?, que se nos olvida que un día fuimos aquello. Me estoy explicando, ¿verdad, Sí, sí, Rafa? perfectamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que como se me olvida que yo fui aquello, empiezo a creer que soy las capas que yo me he fabricado para protegerme del mundo. Con lo cual pierdo la perspectiva y muchas veces perdemos la identidad de lo que somos. Fíjate que me gusta mucho esta pregunta que me has hecho, porque de eso va precisamente el capítulo número 2, que se llama El poder del limitante. Ajá. Es un niño que precisamente va perdiendo esa inocencia a causa de esas experiencias con las que todos podemos sentirnos identificados, ¿no? La vez que se metieron conmigo por no sé qué, la vez que no pude hacer esto porque me miraron, me dijeron, pasé ridículo, pasé vergüenza, la vez que me pegaron, la vez que me... o experiencias más fuertes, ¿no? La vez que abusaron de mí, la vez que me traicionaron, la vez que... Bueno, pues todo eso hace que al final perdamos esa figura del niño interior que es inocente y se desarrolla con el mundo de una forma mucho más abierta y auténtica de lo que luego nos desarrollamos como adultos a causa de estas capas que nos vamos poniendo. Así que, en conclusión, la figura del niño interior existe y es súper importante recuperarla, y por supuesto que se puede recuperar. Y una de esas capas supongo que es el famoso ego, ¿no? Bueno, el ego es el alma mater. El alma mater, esto, ¿no? ¿no? ¿Y cómo definirías el ego y su utilidad? Porque si lo tenemos supongo que alguna utilidad tendrá. Sí. Mira, las definiciones del ego son múltiples, ¿no? Para mí, y en base a la experiencia que yo tengo en el trabajo diario con las personas y también de autoconocimiento conmigo mismo, eso es. Para mí el ego es esa parte de nosotros mismos que nos permite tener conciencia, por un lado, de quiénes somos, por otro lado, de que somos entes separados del mundo que nos rodea, y por otro lado nos permite pensar acerca de nosotros mismos, cosa que creemos que el resto de animales del planeta no tienen. Y ahora el ego también nos da otras cosas, ¿no? Nos da, me gusta decir, nos da retrospectiva, la capacidad de recordar de dónde vengo y mis experiencias vitales. Ajá. Nos da prospectiva, la capacidad de mirar hacia el futuro, de imaginar más allá de lo que simplemente vemos, y nos da perspectiva, es decir, tomar distancia de los acontecimientos que nos pasan, y esto es lo más importante, esto nos permite enjuiciarlos y tomar decisiones más allá del propio instinto. Esto para mí es el ego. Entonces, bueno, es la parte que nos hace humanos, pero tiene una trampa. Ajá. Y es que tanto enjuiciamos las cosas que nos pasan que normalmente, y a no ser que tengas un entrenamiento fuerte, empezamos a volvernos incapaces de vivir el aquí y el ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra mente, ese ego, nuestra mente racional, nos lleva constantemente a vivir o lo que ha pasado o lo que pasará.
son esas preocupaciones diarias, el qué voy a hacer con, qué le voy a decir a, cómo voy a comportarme cuando llegue tal acontecimiento, ¿verdad? Y esa necesidad que tiene el ser humano de juzgarlo todo y por tanto vivir en lo que pasó o en la que pasará, nos mete en una mentira, porque por definición lo que pasó ya no existe y lo que pasará tampoco. Lo único que existe es el presente. Pero el ego nos engaña y nos hace pensar que no, que el presente está diseñado para no cometer los errores del pasado y para estar focalizándonos constantemente en el futuro para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Claro. ¿Se entiende? Sí, como que nos pone la película en el presente para que vayamos al pasado o al futuro. Efectivamente, y eso hace que perdamos la perspectiva de quiénes somos, dónde estamos y qué queremos hoy, que es lo único real que tenemos en la vida. Esta es la gran mentira del ego. Claro. Y por eso muchas veces sufrimos, claro. ¿Y qué aprendizaje se puede sacar de tocar fondo? Que es uno de los temas que también tratas en uno de los cuentos. Sí, lo bueno de tocar fondo. Bueno, lo bueno de tocar fondo es un capítulo muy interesante para mí. Además lo escribí en una época de mi vida donde yo estaba en el fondo un poquito también, ¿no? Y bueno, me di cuenta de que cuando toca fondo solo queda una salida, que es subir hacia arriba, ¿no? Entonces el aprendizaje básico de lo bueno de tocar fondo es esto. Oye, es como, mira, sí, nos han pasado cosas, hay épocas de la vida en las que estamos muy tristes o estamos muy frustrados o sentimos el mundo como un lugar hostil donde constantemente nos están pasando cosas que nos hacen sufrir, ¿no? A veces parece que hemos venido aquí a padecer y no a pasarlo bien y a disfrutar de la vida, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esto es tocar fondo. Lo bueno que tiene tocar fondo es que gracias a esa perspectiva que te aporta el ego, puedes tomar conciencia de por qué estoy aquí en el fondo del pozo. ¿Qué es lo que me ha traído hasta aquí? Y ahora, esto sí es útil. Saber qué me ha traído hasta aquí y qué es lo que no tengo que volver a repetir o qué cosas debo implementar en mi vida que hasta ahora no estaban para poder empezar a subir hacia arriba y que mañana, si vuelvo a caer, no caiga tan abajo y si caigo tan abajo, en cualquier caso, que los aprendizajes de hoy me lleven a subir pues como estoy haciendo ahora, ¿no? Ese es el gran aprendizaje de lo bueno de tocar fondo. ¿Qué aprendo de todo lo malo que ha pasado que me ayuda a avanzar en la vida? Podría resumirse en este aforismo, ¿no? Que dice, en la vida o se gana o se aprende. Bien, pues esto es lo bueno de tocar fondo. Claro. Son momentos de la vida en los que nos toca aprender para en el futuro ganar. Claro. ¿Y el miedo, en qué momento nos ayuda y cuándo nos perjudica? ¿Cómo diferenciamos? El miedo, interesante pregunta esta, ¿eh? El miedo. Mira, yo creo que el miedo es el gran amigo y el gran enemigo a la vez de un ser humano. A la misma vez las dos cosas. Por un lado, el miedo es una emoción básica, ¿no? Que nos permite sobrevivir en ciertos momentos cuando se presentan ciertos estímulos peligrosos. Bueno, no sé, hace alrededor de 200.000 años, cuando todavía vivíamos de manera salvaje, ¿no? Sí. El miedo nos ayudó pues a correr, a escondernos, a defendernos, a pelear, etcétera. Pero ahora, ¿qué ocurre cuando cojo ese miedo? Que, insisto, es una emoción básica que me ayuda a sobrevivir, y ahora lo transformo en una construcción mental en base a cosas que no son reales. Y esto también tiene que ver con el ego. ¿Qué pasa? Cuando mi mente coge ese miedo y en vez de afrontar lo que tengo que afrontar a través de la pulsión básica que me da el miedo, cojo y empiezo a rumiarlo, y empiezo a rumiarlo, y empiezo a rumiarlo. Y entonces, en vez de tomar acción y tomar decisiones en base a lo que me da miedo, empiezo a alimentar el monstruo sin darme cuenta. ¿Me explico, Rafa? Sí. ¿Qué ocurre con esto? Que mientras más espacio le dé yo al miedo, más espacio se coge el miedo. El miedo es como un amigo abusivo que si no le pongo límite, se adueña de mí. Es como si le abro la casa a un amigo, ¿no? Y se la abro para un par de días o 3, ¿verdad? Y se queda 3 semanas, un mes, y oye, ya no sé cómo decirle que esto ya se está alargando demasiado, ¿no? Bueno, pues esto es el miedo construido, que no tiene nada que ver con el miedo básico, fundamental, que nos permitió sobrevivir en el pasado. Hay que diferenciar entre esos dos tipos de miedo. El negativo es el miedo construido al cual le damos un excesivo espacio en nuestra mente. Y no sé, para salir de ese miedo, ¿cómo podemos potenciar nuestras habilidades o pasiones? Sí, mira, primero, no tener miedo a expresar miedo. Esto es súper importante.
Una vez se ve atenazado por ese miedo porque lleva tanto tiempo sin permitirse la expresión emocional que, bueno, se ha encerrado dentro de nosotros y como si fuera una piedra en el zapato, pues al principio no hace mucho daño, pero si te pegas andando 3, 4, 5 kilómetros con la piedra en el zapato, al final te hace una herida en el pie, ¿verdad? Bien, pues este es el poder de las emociones negativas, lo de negativas entre comillas, pero este es el poder de las emociones no expresadas, que empiezan a ser rumiativas y se transforman en obsesivas. Con lo cual, ahí es donde empiezan los problemas de insomnio, ansiedades, depresiones, estrés crónico, etcétera, etcétera. Entonces, la expresión de eso es terapéutico en sí mismo, ¿vale? Esto por un lado. Ajá. Y ahora, por otro lado es, oye, ¿dónde estoy? ¿En qué punto de mi vida estoy? ¿Con qué pareja estoy? ¿Cómo me relaciono con mi hijo? Oye, ¿cómo me relaciono con mis compañeros, con mis compañeras de trabajo? ¿Cómo me relaciono con mis jefes, con mis jefas? ¿Cómo me relaciono en general con el mundo? Que estoy sintiendo que no me encajo del todo. ¿Qué es lo que no estoy diciendo? ¿Cuáles son los límites que no estoy poniendo? ¿Cuál es la pasión que no estoy siguiendo? ¿Cuáles son las decisiones que no estoy tomando? Entonces, tomar conciencia de esto y empezar a relacionarme de otra manera con las personas que me rodean, familiares, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Empezar a relacionarme de otra manera con ellos, poner ciertos límites. Esto es muy importante porque a veces, sin darse cuenta, alguien a lo mejor abusa de mí o yo abuso de alguien, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta. Claro. Y tiene que llegar alguien a decirme, oye, mira, perdona, pero esto no puede seguir siendo así, ¿no? Pues a veces tenemos derecho a hacer esto y no lo hacemos, bueno, por diversas razones, ¿no? Y luego, sobre todo, entender que la vida es un conjunto de pequeños placeres. Y digo esto porque muchas veces nos enfocamos, Rafa, y esto para mí es clave, ¿eh? Esto puede sonar espiritual, pero para mí es la clave de la vida, ¿no? La vida no es un destino, es un camino. Sí. Y ahora, muchas veces nos enfocamos en cuando yo tenga, cuando yo sea, cuando yo llegue a, ¿verdad? Sí. Y ahora resulta que nunca tengo, nunca llego, nunca alcanzo lo que me propongo, ¿no? Siempre falta algo, ¿no? Una pieza, siempre falta esa pieza. Efectivamente. ¿Pero por qué? Pues porque el ser humano por definición es exigente y tiene expectativas acerca de la vida, cosa que no le pasa a un león, a una gacela o a mi perrillo que tengo yo en casa, ¿no? A mi amiguete que tengo yo por allí. Esto a ellos no les pasa, pero a nosotros sí, tenemos expectativas, tenemos ambiciones. Esto está bien, pero si solo nos enfocamos en conseguir esas ambiciones, nuestra mente, que es mentirosilla y nos engaña, por esto que hemos hablado antes del ego, siempre nos invita un poco más. Siempre un poco más, siempre un poco más, siempre un poco más. Así que siempre estoy como en una pesadilla de esas que nunca alcanzo y me agobio, ¿no? Bien, el truco está en ver la vida no como un destino al que llegar, sino como un camino que recorrer. Y de mientras irán apareciendo cosas. Así que, si yo en ese camino voy disfrutando de los pequeños placeres, me voy permitiendo cambiar mis relaciones tóxicas cuando estas ya no valen. Me voy permitiendo dejar ir, esto es muy importante, el dejar ir, ¿no? Ciertos eventos que se tornan rumiativos, obsesivos, limitadores en mi vida, ¿verdad? Si yo me voy permitiendo todo eso, la vida al final, sin darme cuenta casi, deja de ser un destino al que llegar y empieza a ser un camino. Y ahí ya no me enfoco en el tengo que, sino en el ser. Y prácticamente no hay mayor truco que este en la vida, Rafa. O sea, cuando se habla de ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿cuál sería ese primer paso fundamental a dar? Perdona, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, que cuando se habla de aquello de ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿cuál sería el primer paso básico a dar, ese fundamental? Ser nosotros mismos, ¿te refieres? Empezar el cambio por nosotros y luego exigírselo al mundo, ¿no? Exacto, sí. Aquello que dices, que yo quiero un mundo así, pero antes me lo tengo que exigir a mí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es ese primer paso fundamental que necesitamos? Claro, mira, el primer paso es tomar conciencia de dónde estoy. De dónde estoy, qué estoy haciendo, y si estoy a gusto, y si es coherente con mis valores fundamentales. Y si es que no, tener la valentía de tomar las decisiones que me lleven a que sea que sí. Pero claro, esto da miedo, porque... Sí, perdón. No, te lo confirmaba, ya te lo afirmaba. Bien, sí, bien, pues esto da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo conciencia de que a lo mejor no estoy alineado con mis valores y tengo que empezar a tomar decisiones para ir hacia otra dirección, resulta que
tengo que empezar a moverme y a lo mejor tengo que dejar cosas que me dan seguridad, o tengo que dejar, o tengo que distanciarme de una relación que, pues eso, que lo único que me aporta es seguridad, pero no felicidad, ¿verdad? Y ahora tengo que pasar un pequeño desierto en el que me da miedo la soledad, o me da miedo el fracaso, me da miedo no encontrar otra cosa que me llene este hueco que ahora mismo tengo la valentía de dejar vacío para llenarlo con algo que me haga feliz. Claro, todas estas decisiones dan miedo. Así que el primer paso, pues ser valiente y tomar decisiones que me lleven a la consecución de las mismas cosas que hago ahora, pero que estén alineadas con mis valores. Decía Rafa, si me lo permites, para concluir un poco la respuesta. Decía Nelson Mandela en su discurso de investidura, ¿no?, cuando fue presidente de Sudáfrica y tal, citaba un poema cuya autora no recuerdo, pero decía: no hay nada grande, algo así, ¿no? No hay nada grande en hacerte de menos para que otros se sientan bien a tu lado. Al contrario, cuando tú te permites brillar, automáticamente le das permiso a otras personas para que hagan lo mismo. Claro. Bien, este es el cambio que tiene que empezar en el mundo. Permitírtelo primero tú, para dar ejemplo y no esperar que nadie siga ese ejemplo, porque entonces te frustrarás. Sino mantenerte a pie de cañón en tu ejemplo y a partir de ahí seguro que hay personas que se van sumando, pero tú no puedes esperarlo. Sino tienes que dejar que simplemente fluya, y quien quiera seguirte en ese ejemplo que te siga, y quien no, pues no es una historia tuya. Genial. Y Alfonso, ¿qué otros proyectos tienes en marcha? ¿En qué estás trabajando ahora la jornada? Veo aquí mira, siempre estoy escribiendo artículos divulgativos que se pueden ver en las distintas páginas web de los sitios donde trabajo, ¿no? Por ejemplo, se pueden ver en alteapsicólogos.com, ahí en el blog pues publico muchas cositas, en emociona.es también publico muchas cositas. Y luego pues cuando yo me permito sacar tiempo, porque la vida la manejamos uno al final, ¿no? Claro. Bueno, pues estoy trabajando en el segundo libro, que me gustaría que fuera la continuación de este, ¿no? Y ¿puedes adelantar algo o todavía es muy pronto? Te puedo adelantar algo tal vez a nivel conceptual. Venga, adelante. Este libro, yo lo que pretendí con este libro era ofrecerle al lector un resumen básico de cuáles son los puntos elementales que uno tiene que tener claro en su vida para cambiar aquello que no le gusta. Entonces, teniendo claro estos puntos elementales que se relatan a lo largo de los 11 relatos, valga la redundancia, de este primer libro, en este segundo, pues me gustaría ahondar más en cuestiones más profundas. Si este primer libro está enfocado hacia invitarte a la acción para cambiar cosas de tu vida, el segundo me gustaría que estuviera más enfocado a la reflexión, no tanto a la acción. Y que tocáramos temas pues mucho más de identidad, mucho más de ese nivel transpersonal que no siempre somos capaces de entender. Y de alguna manera, pues eso, que la persona cuando acaba un capítulo, mi objetivo es que se quede hora y media pensando, diciendo, joder, esto no lo había pensado yo nunca, ¿no? Y ese es un poco el objetivo del segundo libro. Claro, que active un pequeño, que siempre una pequeña semilla, luego ya regarla depende de la persona, ¿no? Claro, efectivamente. Y ya, Alfonso, como broche de oro para la charla, ¿qué titular o mensaje te gustaría dejarles a los oyentes? Pues yo creo que ya lo he hecho, diciendo esto de que la vida no es un destino, sino un camino, y que, mira, me gustaría decir otra cosa, pero o aprendemos esto o estamos llamados al fracaso irremediablemente. Vivimos en la sociedad del materialismo, del consumismo, donde todo se consume, todo, absolutamente todo, y se nos ha olvidado ser. Estamos muy enfocados en tener y se nos ha olvidado ser. La persona que aprende a ser es una persona feliz hasta el día de su muerte. Y no hay más truco. Bueno, vamos a quedar con este genial mensaje que nos dejas. Pues Alfonso, la verdad que me ha encantado charlar contigo.
Igualmente. Te vamos a desear mucho éxito en tus libros, proyectos, consultas. Y aquí en Radio San Vicente, pues tienes tu casa. Cuando saques el segundo libro, pues ya volvemos a hablar, si te parece. Muy bien, ni lo dudes. Serás de los primeros en contarle. Oye, Rafa, que aquí está el segundo, que lo hemos conseguido, que Genial, si te oye, apetece, pues cuando quieras charlamos. lo celebramos en antena. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación y por ofrecerme este espacio donde charlar de aquello que normalmente no se charla en otros sitios. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Otro para ti. Hasta luego.